Vamos ahora con el ejemplillo número 9, en donde solo vamos a calcular primeras derivadas parciales de la siguiente función, que es más o menos sencillita, pero que luego iremos complicando un poco, que sería la función x cuadrado más y cuadrado, pero dentro de una raíz cuadrada. El primer ejercicio que hicimos, el primer ejemplo era x cuadrado más y cuadrado, pues lo complicamos introduciendo toda esa función dentro de una raíz cuadrada de índice par, ¿vale? Antes de nada, si yo en esta función donde pone x pongo y viceversa, es decir, intercambio mis variables, f de ix me quedaría raíz cuadrada de y cuadrado más x cuadrado, que es exactamente lo mismo que tengo por ahí, ¿vale? Luego, por tanto, esa función también sería simétrica, lo cual pues, nos puede o bien ayudar a comprobar que las derivadas estén bien, que yo lo prefiero que lo hagáis así en un examen, o bien ahorrarnos un poquillo de tiempo, ¿vale? Entonces, antes de empezar con el tema de las derivadas para esta función, hay que acordarse de que en matemáticas, si yo tengo una raíz del índice que queramos, ¿vale? Pues, por ejemplo, índice n y la x que esté elevado a m. Ese tipo de raíces yo lo puedo expresar como su forma potencial. Es decir, lo que hay dentro de la raíz x elevado a m lo dejo tal cual y en vez de estar tan solo elevado a m lo vamos a poner como m dividido entre el índice de la raíz. ¿De acuerdo? Por tanto, si alguien no sabe derivar esta expresión, pues esto también es a su vez igual a todo lo que hay dentro de la raíz, ¿vale? Elevado a. ¿A qué está elevado esta cantidad? Si no pone nada, a 1, ¿vale? Todo ese paréntesis de x cuadrado más y cuadrado está elevado a 1. Pues 1 dividido entre qué numerillo va aquí si en las raíces no indicamos nada, el 2. Raíces cuadradas, ¿vale? Y así también se puede derivar si no nos acordamos de la raíz cuadrada. Pero es que además hay un pequeño truco para raíces cuadradas que de forma general la derivada, esto no hace falta ponerlo, pero es para que sepamos que lo que voy a indicar a continuación es solo para raíces cuadradas. De una función, pues me quedaría línea de división. Abajo pongo 2 veces la misma raíz cuadrada y en la parte de arriba la derivada de lo que hubiese dentro de la raíz, que es lo que yo utilizaría para hacer este tipo de derivadas, que no deben de ser, mejor dicho, muy complicadillas. Pues venga, vamos a lanzar flechitas por aquí a lo loco para calcular f', primero respecto a la variable x, luego respecto a la variable y. Y haciendo ese truquillo que os he dicho por aquí abajo, ¿de acuerdo? Pues me quedaría la derivada de una raíz cuadrada es abajo 2 veces la misma raíz cuadrada. Y muchas veces por aquí decís, pues como estoy derivando respecto a x, ya está, la raíz de x cuadrado. No, ¿eh? Todo la misma raíz. Y ahora sí, en la parte de arriba, pues yo tengo que derivar todo lo que hubiera dentro de la raíz respecto a la variable x. Respecto a la variable x, sabiendo que, pues que la y es una constante, ¿vale? Luego, como esto que estoy yo aquí redondeando es una constante y va sumando, cuando van sumando va restando, ¿de acuerdo? Pues su derivada era 0. Luego, por tanto, arriba me queda la derivada de x cuadrado, 2x. Y aquí si queremos, un 2 de arriba se va con un 2 de abajo y por tanto me queda x partido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Voy a contar ahora, después de hacer la otra derivada, una cosilla por aquí. Entonces, como habíamos dicho, si os acordáis que la función era simétrica, este concepto como tal no nos lo van a preguntar, pero viene bien saberlo ¿para qué? Pues porque ahora cuando yo quiero hacer f' de y, como es simétrica, basta con que cambie la x por la y. Luego me quedará por aquí arriba, cambio la x por la y, pues y abajo el mismo denominador, porque da lo mismo, como me has dicho al principio, pone y cuadrado más x cuadrado que x cuadrado más y cuadrado. Luego raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Que repito, yo prefiero que el truco de la simetría lo utilicemos, perdón, para comprobar que efectivamente me quedan bien las derivadas, en vez de para ahorrar tiempo como he hecho yo por aquí. Y una anotación que muchas veces veo, sobre todo cuando estamos empezando con estas cosas, que si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada, esto a modo de xk, que ya no tiene, bueno, tiene que ver con el ejemplo, pero ya estaría resuelto esas primeras derivadas parciales. Por ejemplo, voy a borrar un momentillo por aquí, de lo mismo.
de x cuadrado más y cuadrado. Pues muchas veces nos encontramos con que aquí me ponéis, oye, pues mira tú qué simple, la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo y encima, como cada uno de esos términos estaba al cuadrado, pues la raíz se me iría con el cuadrado, también por aquí, etcétera. ¿Vale? Y eso no está mal, eso está fatal. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, el profesor para ir de corregir y dice, venga, pues para el año que viene te pasa por aquí de nuevo. Esto es mentira, esto no es igual. Cuando nosotros nos podemos permitir el lujazo de separar cosas que haya dentro de la raíz, es cuando lo que hay dentro de la raíz o bien está multiplicando, tenemos dos o más productos, ¿de acuerdo? Lo puedo separar como raíz del primero por raíz del segundo, o cuando tenemos un cociente, raíz de A entre B, pues raíz de A dividido entre raíz de B. ¿Vale? Pero que si esto, por lo que sea, no nos acordamos, como estamos en matemáticas, muchas veces las matemáticas le permiten a uno mismo cerciorarse de aquello en lo que tiene duda. Por ejemplo, dice, oye, vamos a hacerlo con números. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más, vamos a poner números bonitos, 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues dice 1, y lo voy a poner aquí claramente, que esto estaría mal, y ahora vemos por qué. Pues esto es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, cojo por toda la cara y separo ese más. Ojalá fuesen así de sencillas las matemáticas. Esta raíz se va con este, 3, con este cuadrado, perdón, lo mismo que esta raíz con este otro cuadrado. Luego me queda 3 más 4, que es 7. Y seguro que si cogemos la calculadora comprobaríamos que eso es falso. De hecho, haciéndolo bien, que no podemos separar, pues lo que sí podemos es elevar cada una de esas potencias al cuadrado como están, 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, que nos queda raíz de 25, y la raíz de 25 que es exacta y vale 5. No me sale lo mismo que arriba. Con que encontremos un contraejemplo significa que aquel camino estaría mal, ¿vale? Cuidadillo con esas cosas, que de verdad que el profesor con eso se altera. Pues venga, muy parecida a esa función, le vamos a añadir por delante logaritmo neperiano. Y ese ya sería el ejemplo número 10. Estas derivadas que hemos hecho, ¿vale? Tenerlas presentes porque nos van a servir para la siguiente función, ya que se podría aplicar una cosa que se conoce como regla de la cadena. Y no hace falta ni sabérselo porque casi de inmediato la hace uno sin darse cuenta. Luego, f de xy, repito, en vez de ser simplemente la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, pues vamos a hacer la función de logaritmo neperiano de todo eso. Y vamos a derivar parcialmente esa f, la derivo respecto a cada una de nuestras variables x e y, sabiendo también que, pues que si yo intercambio la x por la y, sigue siendo esa función simétrica, lo cual, como he dicho antes, pues nos ayuda a comprobar el resultado o a ir más rapidillo. Entonces, la derivada de un logaritmo, lo primero de todo que me decía, pues que pusiera una línea de división. Y ahora, con lo que hay dentro del logaritmo neperiano, esto de aquí, lo ponemos tal cual en el denominador. Es decir, por aquí escribo raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora en la parte de arriba, la derivada de todo lo que hemos puesto abajo, ¿vale? Es decir, la derivada de todo lo que hay dentro del logaritmo. ¿Y cuánto vale esa derivada? Pues en vez de hacerla, fijaros que ya la tenemos hecha, tanto respecto a la x como respecto a la y. Esa función ya la tenemos derivada respecto a la x y respecto a la y, ¿vale? Pues esto que estáis viendo por aquí es lo que yo me voy a copiar por aquí arriba en el numerador de esa función que habíamos dejado un poquito a media. Y este ejemplo me viene muy bien para deciros que cuando a veces tenemos derivadas que nos puedan parecer más complejas o quizá más largas, la palabra correcta, esto era la raíz, ¿no? Sí. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Cuando tenemos funciones, dentro de funciones, digamos, que se pretenden derivar, que esto también se denomina regla de la cadena,
Pues oye, podemos hacer esta parte y así sabemos lo que tendríamos que poner por aquí encima, cuál derivada del logaritmo que es, ¿vale? Y ahora bien, en matemáticas ya sabéis que cuanto más simplificado quede el resultado, mejor para nosotros por si tenemos que sustituir, por ejemplo, y mejor para el profesor por puro peloteo, pero mejor, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que intentar sustituir o simplificar. ¿De qué manera? Pues agrupando esto con esto. No sé si nos suena, que creo que lo comenté alguna vez, la famosa regla del sándwich, que es que cuando tenemos dos divisiones que a su vez se dividen, pues se quedaría el pan con el pan, es decir, A por D, y el jamón con el queso. Esa regla que recibe más nombrecillos, pero a mí ese me pareció gracioso y os lo sigo diciendo, ¿vale? Venga, pues vamos a ir poniéndolo por aquí. Pero ahora bien, yo arriba veo que tengo una división dividido a su vez entre, y aquí no aparenta que haya otra división. Pues cuando veáis que algo no aparenta que haya una división, vosotros le ponéis que está dividido entre uno, porque eso no altera de ningún modo la igualdad, ¿vale? Dividir entre uno se queda exactamente igual. Y ahora diríamos el pan con el pan, es decir, x por 1 o lo que es lo mismo x, y el jamón con el queso. Y cuando tú multiplicas en matemáticas una cantidad por esa misma cantidad, por muy fea que sea, esa cantidad te queda al cuadrado. Es decir, si multiplico una raíz de lo que sea por una raíz de lo que sea, me queda esa misma raíz de lo que sea al cuadrado y por tanto la raíz se me va. Luego aquí me queda simplemente x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Al multiplicar estas dos raíces, como son iguales, las raíces se nos van. Porque eso, repito, está multiplicando como hemos visto con esa reglilla de sándwich que os comentaba anteriormente. Y ahora bien, como la función es simétrica, pues directamente f' de y me queda y dividido entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Vale? Y si no recuerdo mal, pero tengo mi dudilla, esta función de aquí también la derivamos como ejemplo anteriormente, no sé si era en el 2 o en el 3 del vídeo anterior. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a pasar a otro ejemplo donde vamos a seguir haciendo tan solo primeras derivadas parciales y luego ya pasaremos a alguno que calculemos primera y segunda, que sería el ejemplo número 11. Y nos van a dar una función un tanto puñetera, que es y que multiplica a 2 elevado a x por y. Y como he dicho antes, pues yo pretendo derivar esa f, o como se llame mi función, que a veces los profesores le dan otros nombrecillos, respecto a cada una de las variables que nos aparecen, que normalmente ponemos siempre primero la x y luego la y, por el mismo orden en que estamos viendo aquí de aparición de la variable. Pero que en realidad el orden daría igual en este esquemilla. Y ahora, antes de empezar con esa función, pues vamos a particularizar cómo era la derivada de una exponencial. Recordad que si en la parte del exponente aparecen nuestras variables de interés, la derivada es de tipo exponencial. Y por lo general nosotros estudiamos e elevado a una función y para derivar lo que decimos, oye, pues esa exponencial la copia tal cual. Y esa exponencial la multiplicamos ¿por qué? Pues por la derivada del exponente. Pero eso no es cierto del todo, ¿vale? Porque en realidad va multiplicando por otra cosilla más. Esto siempre multiplica por dos cosas. Una respecto al exponente y otra respecto a la base. Por la derivada del exponente y por el logaritmo neperiano de la base. Lo que pasa es que como el logaritmo neperiano de y vale 1, pues para el caso particular de las funciones elevado a lo que tú quieras, esto es que ni se pone. Es lógico, si hay que poner todo el rato logaritmo neperiano de y, vaya rollo, porque luego hay que tacharlo, que se va, porque vale 1. Pero cuando yo tenga otra cosa que no sea la e y voy a poner de forma general a elevado a f de x, pues la regla sigue siendo la misma que hemos puesto por ahí arriba. La derivada de una exponencial me queda la propia exponencial que va multiplicando por dos cosillas. Una respecto al exponente y otra respecto a la base. Respecto al exponente, su derivada,
respecto a la base el logaritmo neperiano de dicha base. ¿Vale? Y aquí pues vamos a tener que hacer uso de esa reglilla más genérica de derivada exponencial, del tipo exponencial, ¿vale? Aquí no es simétrica la función, porque si yo intercambio la x por la y, vale que lo que hay a continuación de este por 2, si cambio la x por la y me quedaría y por x es lo mismo que x por y, es decir que hasta aquí sí que sería igual mi función que la de arriba, pero si yo aquí cambio la x por la y ya no es igual, ¿vale? Luego esa función no es simétrica. Esto y esto es distinto, luego no es simétrica y por eso tacho simétrica, ¿vale? No porque tema, sino porque no es simétrica, para que nos quedemos claros con que no es así. Venga, pues vamos a derivar respecto de x. Esta derivada ya se las trae un poquillo más, ¿vale? Siempre que derivemos respecto a x, ¿cómo es todo lo demás? Números, letras, etc, etc, constante. En este caso la y, que está por aquí y está por acá, es una constante. Luego tenemos una constante que multiplica una función que lleva mi variable x, ¿vale? Pues la constante, si multiplica o divide, se queda exactamente igual. En este caso, multiplicando. Y ahora, la derivada de una función exponencial, voy a bajar un poquillo para que se vea el caso general, aquí abajo lo tenemos, es la propia exponencial, esto es copiar y pegar, pues 2 elevado a x por y, que va multiplicando a su vez a dos cosas, la derivada del exponente, ¿vale? Y el logaritmo neperiano de la base. Logaritmo neperiano, ¿de quién es la base? 2. Y ahora que en esto metemos mucho la pata, ¿cuál es la derivada del exponente? La y, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo, a mí me gusta poner mucho siempre el ejemplo del 3 porque es mi número favorito, la derivada de 3x es 3 porque el 3 es una constante y está multiplicando y multiplica la derivada de x, derivada de una variable respecto a sí misma, 1. Pues 3 por 1 que es 3, ¿vale? Pues de la misma manera, si en vez de... me estoy adelantando. Si en vez de tener la derivada de 3x, tienes la derivada de y por x, o xy, que es lo mismo, pues la derivada vale y. Pero a una constante por tu variable x simplemente se te queda la constante. ¿Vale? Luego aquí de manera algo más resumido, vamos a echar esto un poquillo para la izquierda, que si no, no va a caber. No tengo ganas de estar moviendo la pizarrilla para que no nos perdamos nada de lo que he puesto por ahí abajo. Si no me deja hacer esto, pues sí que borro. Nos quedaría y por y, ¿vale? Porque dentro de toda esta función hay dos i's que se están multiplicando, y cuadrado por 2 elevado a xy por el logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? Así de bonita nos quedaría nuestra f' de x. Fijaros, y ahora veremos por qué f' de x es más sencilla que f' de y, porque ahora al hacer f' de y, como derivo respecto a la variable y, tenemos un producto, la regla del producto, por tanto, de dos funciones que dependen de la misma variable. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que me decía la regla del producto? Que vamos a escribir por aquí abajo. Voy a borrar esta exponencial, el caso general, caso particular, perdón. La regla del producto, si yo tengo dos funciones que se suelen expresar como i v que dependen de la misma variable, pues nos queda derivada del primero por el segundo sin derivar más justamente lo contrario, el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Vale? Luego, esto de aquí es mi u y esto otro que tengo ya metido en un circulito sería mi v. ¿Vale? Derivada de una letra respecto a sí misma. ¿De acuerdo? Derivada de i respecto a i. 1. Que no hace falta ni ponerlo porque el 1 si multiplica no hace ningún efecto. Es como si sumamos o restamos 0. Multiplicar y dividir por 1 no hace nada. Pues esto sería u', que hemos dicho que multiplicamos por v, pues 2xy. Más la u tal cual por v'. Pues la u tal cual es i. Y ahora multiplico por la derivada exponencial, esa que teníamos por ahí, que va a salir muy parecido a la que tenemos por aquí arriba. Nos va a cambiar solo una cosa. Se copia la misma exponencial, como habíamos dicho antes,
por la derivada del exponente, que ahora es x, y eso es lo que me cambia, por el logaritmo neperiano de la base, que también es igual que arriba. ¿Vale? Y aquí en realidad lo único que se podría hacer, caso de que quisiéramos, y a veces es conveniente, sobre todo por el tema de simplificaciones, sacar factor común de aquellas cosas que se repitan en todos los sumandos. ¿Vale? Caso de que yo saque factor común por ahí, vamos a echar esto un poco hacia la derecha y lo vemos. Recordad que si a mí me veis poner por alguna parte f.c es que estoy sacando factor común. El factor común que aquí saco es 2x por y. ¿Y a quién va multiplicando todo esto? A 2 sumando lo que hay a la izquierda del más y lo que hay a su derecha. ¿Vale? A la izquierda del más, ¿quién no he metido en un circulito azul? El 1. Y a la derecha del más, y por x, no os rayáis, pero fijad lo que voy a hacer por aquí, x por y, que es lo mismo, ¿vale? Por el logaritmo neperiano de 2. De hecho, seguramente los profesores logaritmo neperiano de 2, al ser una constante, lo hubiesen adelantado antes que nuestras variables. Pero eso da igual, ¿eh? El orden, si se están multiplicando y tal, lo podemos poner casi como que nos dé la gana. Así como quedarían esas primeras derivadas parciales de esa función tan particular que tenemos por ahí, en donde entra en juego un ejemplo de exponencial cuya base no es la e, no es el número e, ¿vale? Venga, pues vamos ahora a hacer, si no me equivoco, a ver si lo digo yo por aquí, sí, una función que ya hemos visto cosas de exponenciales, pues que haya seno, coseno y demás. Ejemplo, creo que 12, un momento. Correcto. Y vamos a hacerle a esta función que voy a poner yo por aquí. Como la estoy cogiendo de vuestras relaciones de ejercicio y de exámenes, en función de lo que pidiesen, pues si necesitamos más o menos derivadas parciales, por eso estoy diciendo yo de hacer una o dos. Hombre, las anteriores, pues como era más dificilillo, también no hemos parado en una derivada parcial nada. Pues vamos a copiar por aquí seno de xy más x menos 1. Vamos a ir lanzando flechitas para calcular las primeras derivadas parciales, que seguramente nos quedemos con... Bueno, vamos a hacer también segundas por aquí. Vamos a calcular nuestra f' de x y nuestra f' de y, esa función que no es simétrica y que yo ya no me detengo en comprobarlo, ¿vale? Si tenemos alguna duda, por supuesto, preguntamos. Venga, pues, derivada de un seno, coseno ¿de quién? Del mismo ángulo. Recordad que el angulillo no me lo tocáis jamás. Se podría tocar, se podría a lo mejor simplificar, pero vosotros ahora mismo no lo hacéis. Y esto a su vez va multiplicando por la derivada de lo que hubiese aquí dentro respecto a la variable x, que ya hemos visto que sería ¿quién? La y. Porque ahora cuando yo derivo respecto de y, todo lo que no sea una x es una constante. ¿Vale? Más la derivada de una variable, se llame como se llame respecto a sí mismo, 1. Y aquí podríamos poner menos 0. ¿Vale? Porque como nos queda una constante que va sumando o va restando, se anula su derivada. Dicho de otra manera, ¿cuántas x tenemos en este sumando? 0. Pues esa es la derivada, eso es lo que vale su derivada. Como no hay ninguna x, no se puede derivar, 0. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular f' de y, que como no es simétrica, tengamos cuidadillo con eso. Derivada del seno, coseno del mismo ángulo, si coseno, el ángulo aquí se llama x por y, por la derivada de lo que hay aquí dentro ahora respecto a la variable y la derivada es x más 0, porque la x y el menos 1 son todos constantes, es decir, le estamos sumando y restando una serie de cantidades que como son constantes, al derivarlas se anulan, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer ahora, vamos a completar este esquema de derivadas parciales con las segundas derivadas parciales. Es decir, yo por aquí tenía f' de x, por aquí también, por aquí abajo voy a poner f' de y. Como lo voy a derivar, que por eso lanzamos más flechitas otra vez, pues por eso le pongo yo la segunda comilla. Recordad que si tiro flechitas hacia arriba, derivo respecto de x, porque es el orden que yo he tomado, pues x por x o, más cómodo, x al cuadrado. Si tiro flechita hacia abajo, yo derivaba respecto a la variable y,
Pues f segunda de x, y. Y aquí lo mismo, f segunda de y segunda, también, f segunda de y cuadrado. Los senos y los cosenos, siempre que los vayamos derivando, se van alternando, nunca se anularían, por tanto, si es respecto a una variable, pero el coseno, al derivarlo, tiene una particularidad y es que delante va precedido de un menos. Derivado de un coseno, menos seno. ¿De quién? Del mismo ángulo, de esa x por esa y. El ángulo, fijaros, no se toca. ¿Cómo era esta y que había por aquí? Respecto a la variable x, constante, por eso la dejo tal cual. Y como ahora yo tenía que multiplicar por la derivada de todo esto, de todo lo que hubiera dentro, que es y, pues nos quedaría y cuadrado. Que no lo veo así porque quizá lo haya hecho un poquillo rápido. Pues digo, antes de poner ni siquiera el menos seno, como esta y está aquí multiplicando y sabemos que es una constante, porque estamos derivando respecto a la variable x, pues la dejamos tal cual, ¿vale? Multiplicando. Y ahora la derivada del coseno, pues menos seno de ese mismo angulillo que era x por y. Y ahora multiplico por la derivada de x, perdón, que me queda ahí, e y por y, que ahora sí lo voy a poner como antes, y cuadrado, para que nos ocupe un poquito menos y que quizás sea más fácil de verlo así. Muchos profesores, entre los cuales me incluyo, me gusta poner primero las funciones potenciales. Esto yo lo escribiría como menos y cuadrado por seno de x. Y esto es manía, ¿vale? Porque en realidad que lo pongas de una u otra manera da igual. Pero es verdad que quizás resulte más cómodo para el tema sustituciones y simplificaciones. Pero es por gusto. A mí me gusta primero poner constantes, luego funciones potenciales y luego el resto de funciones. Exponenciales, trigonométricas, logaritmos, me da igual el orden. Venga, pues vamos con f segunda de x y, es decir, que ahora derivo respecto a la variable y. Y si yo derivo respecto a la variable y esta función que tenemos por aquí arriba, que estoy subrayando, la y es una variable, luego tenemos otra vez el producto, la regla del producto, el producto de todas las funciones que dependen de la misma variable, ¿vale? Porque obviamente este más 1, como ocurrió por aquí, se anula al derivarlo, ¿vale? Se nos va. Pues venga, derivada del primero, menos seno de xy, que es el ángulo, y repito, no se toca, por la derivada de dicho angulillo respecto a la variable y, que sería x, ¿de acuerdo? Todo esto es u' por v, por el segundo sin derivar, que era la y. Y ahora la regla me dice que aquí pongamos un más, ¿vale? Pues más el primero sin derivar, que sería por tanto coseno de xy, y así se va a quedar porque cuando yo luego diga por la derivada de v, por v', pues la derivada de v, la derivada de una variable respecto a sí misma, que vale 1. Y evidentemente eso no hace falta ni ponerlo, ¿eh? Ese 1 que lo voy a tachar ahora, bueno, tachar, lo voy a quitar ahora mismo de ahí. Y lo voy a quitar para que me quepa lo que os recomiendo siempre que hagamos por aquí, y es que tenemos que comprobar que esta derivada que hemos hecho tiene que salir igual que f segunda de ix. Es decir, que ahora yo me fije en f' de y que la derive como voy hacia arriba respecto a la variable x. Eso tiene que salir que es igual, si no, nos estaríamos equivocando. Yo lo voy a hacer por aquí abajo, ¿vale? Que basta, a veces a ojímetro se puede comprobar y con eso bastaría, pero para lo que veamos que coincide. Y luego lo borraría de aquí, f segunda de x. Derivo respecto a la variable x esa función anterior. Pues nada, regla del producto. Derivada del primero, menos seno de ese ángulo por la derivada de todo esto respecto a la variable x. Y todo eso sería u'. Ahora u' por v más el primero sin derivar, es decir, simplemente u por v'. Y efectivamente nos queda lo mismo. Coseno de xy, ¿vale? X e y que está multiplicando ¿a quién? Al seno, perdón, al menos seno de xy. Es exactamente lo mismo.
Mal estaría si no fuese lo mismo, porque eso en vuestra asignatura no puede ocurrir. Luego, f segunda de y que es igual a f segunda de x y, si se cumple la igualdad de segundas derivadas parciales cruzadas, y eso ocurre por nuestro amigo Schwarz, por el teorema de Schwarz. Esto se lo ponemos a modo de peloteo que les gusta mucho, ¿vale? Y por último, si no tenemos tiempo, ¿vale? Si vamos fatal de lo fatal en un examen, no hacemos f segunda de x, le ponemos que es igual y que se cumple el teorema de Schwarz. Y nos la jugamos, eso sí. Y por último, f segunda de y cuadrado, como tiro hacia abajo, pues derivo respecto a la variable y, ¿vale? ¿Y qué me quedaría por tanto? Pues si y es mi variable, todo lo demás es una constante, pues me queda que la derivada del coseno en menos seno del mismo ángulo, como estoy derivando respecto a la variable y, aquí habría que poner por x, y como además esto estaba multiplicando por otra x, pues por x al cuadrado, ¿vale? En este sentido sí sale la función simétrica respecto a esto de aquí, pero que no hay que hacerle mucho caso a eso, ¿vale? Es simétrica en esa parte de ahí, pero no al principio. Entonces no nos vale para lo que queríamos hacer de comprobaciones. Bonita la derivada, ¿eh? Venga, pues vamos con una que quizás sea un pelín más liosa. Ya hemos visto varias veces la regla del producto y por aquí nos va a salir además mezclado con exponenciales y más cosillas. Luego ejemplo 13. Donde me dan la siguiente función. Esto de un ejercicio, esto creo que es de la relación, sí. Es que me lo he apuntado yo por aquí aparte. 1 más e por i. Todo esto multiplicando al coseno de la variable x solamente y a su vez menos i otra vez por e elevado a i. ¿Vale? Aquí de hecho esta función no es simétrica, no lo demuestro ni nada. Si lo queremos comprobar pues le damos la vuelta a la variable. Y de hecho como se repite en todos los sumandos que tenemos por aquí, e elevado a i y e elevado a i, pues quizás sea más cómodo, digo quizás, porque no sería en este caso más cómodo sacar factor común para la hora de derivar. Para las derivadas y las integrales, acordaros, cuantos más sumandos tengáis, mejor. Hay que desglosar. Para el tema de las sustituciones y simplificaciones, ¿vale? Cuanto más compacto esté todo, mejor. O sea, vamos sacando factor común siempre que podamos. Luego aquí no. Pues vamos a empezar a derivar, como hacemos siempre, esta función respecto a la variable x, luego lo haremos respecto a la y respecto a x, que va a ser más sencillito. ¿Por qué? Pues porque como todo lo que no sea una x es una constante, todo este segundo sumando se va a tomar por saquillo, porque va sumando, va restando, y como es una constante, pues se anula al derivarlo, ¿vale? Y además, todo esto que está multiplicando a nuestro coseno de x, como es una constante, pues se queda tal cual, multiplicando. Luego 1 más e por i, que es una constante, que multiplica al coseno. Y ojito, la derivada del coseno que hemos dicho que es, pues alguno pensará, y pensará bien, menos seno de x. Pero eso tal cual lo estoy escribiendo yo estaría mal, porque esto se está multiplicando. Y aquí de repente un producto por la cara lo hemos transformado en una recta, ¿vale? Pues por menos seno de x. Lo que yo hago habitualmente es que este menos lo desplazo hacia adelante, ¿vale? Y de hecho lo voy a hacer ya por aquí. Y luego nos quedaría, como digo, la derivada de este segundo sumando, que os pregunto, ¿cuántas x hay? 0, pues eso es lo que vale su derivada. Mira, pues pongo este menos por aquí delante, aunque sea así de ladillo. Y aquí pongo seno de x y queda más bonito, ¿vale? Y ahora en f' de y, pues nos encontramos con que esto que había puesto yo por aquí, que lo voy a borrar, ya no es una constante, sino que además de ser una variable, tenemos un producto de dos funciones que dependen de dicha variable, de la misma variable. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar por el primer sumando. ¿Cómo es la x ahora? Pues la x resulta que es una constante, pues todo lo que abarque a la x, como es una constante,
Si está multiplicando, lo dejo tal cual. Caso de que esté sumando, restando, se anularía como hemos visto antes. Luego ese coseno de x que está multiplicando, lo dejo tal cual. Y ahora la derivada de todo eso a lo que estaba multiplicando, es decir, de todo ese paréntesis. ¿Cómo es? El 1 también es una constante y va sumando. Por tanto, el 1 se anularía. ¿Vale? No hace falta ni ponerlo, porque al ser 0 y sumando, pues no hace falta ni ponerlo. Me quedaría por aquí más e elevado a i por coseno de x. ¿Vale? El 0 ni nos lo pongamos, que puede incluso despistar. Y ahora menos producto, pues regla del producto u' por v más u por v'. Y cuidadillo con ese menos que he puesto en rojo. Porque ese menos a quién afecta a todo esto. Pues ese menos afecta luego al derivar a toda la derivada de ese producto. Si yo no escribo este paréntesis, o bien voy cambiando los signos que aparezcan a continuación, o la hemos liado pardísima, si no ponemos un paréntesis, ¿vale? Porque si no, fijaros, yo diría derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que se queda exactamente tal cual. Eso así está mal, porque repito, este menos, al estar delante de todo ese producto, o bien cambia el signo a todos los sumandos, o bien me ponéis un paréntesis, que aunque sea más lento, porque luego hay que cambiar el signo a todos los sumandos, pues por lo menos no la liamos, ¿vale? Venga, pues aquí me quedaría. Voy a borrar esto un momentillo, porque lo quiero echar para un poquito hacia adelante. Me quedaría e elevado a i por el coseno de x menos e elevado a i simplemente. Y ese más por ese menos que había antes, pues puedo poner otra vez menos i por elevado a i. Y ojito porque aquí nos va a salir, y ocurre mucho con las funciones exponenciales porque son recurrentes, que habiendo derivado yo esta función, me la encuentro luego por aquí después. ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es buenísimo. Porque si a ti te piden derivar esa parte, si luego pretendemos derivar esto respecto de y, ¿cuánto vale la derivada de todo esto? Todo esto de aquí. La función es la función exponencial es recursiva, vuelve a repetirse a sí misma, ¿vale? Venga, pues vamos con las segundas derivadas parciales, que serían estas que voy indicando yo por aquí, f segunda de x cuadrado, f segunda de x y f segunda de y cuadrado. Venga, pues vamos con f segunda de x cuadrado. Todo esto es una constante que está multiplicando a mi función que contiene x, pues lo dejo tal cual, menos 1 más e elevado a i por la derivada del seno, que es coseno tal cual, no se le cambia el signo, pues coseno de x. ¿Vale? Y ahora, si yo esa misma función la derivo respecto a la variable y, pues lo mismo que hemos hecho antes, esto lo dejo multiplicando, porque es una constante, y ojito que el menos también es una constante, o bien multiplico el menos por todo lo que hay entre este paréntesis, o como buena constante que es, lo dejo ahí, ¿vale? Derivada de 1 que está sumando o restando, 0, y derivada de esa exponencial, la propia exponencial, se queda tal cual, ¿vale? Pues yo ahora al derivar, que no lo voy a hacer, toda esta función respecto a la variable x, me tendría que quedar lo mismo. Pero sí lo vamos a hacer, que no nos dé pereza. Además, todo esto me lo cargo del tirón. Al derivar respecto a la variable x, ¿de acuerdo? Al derivar respecto a la variable x, todo eso es una constante, y las constantes, si van sumando o restando, se anulan. Y ahora la derivada, esto sigue siendo una constante, pues lo dejo tal cual, y la derivada del coseno es menos seno, ¿vale? Luego, efectivamente, es correcto, y como debe de ocurrir, f segunda de xy es igual a f segunda de ix por el teorema de Schwarz. Debe de ocurrir eso, ¿vale?
Pues vámonos ahora con la más larga de todas, que es f segunda de cuadrado. Fijaros que aquí, como dije antes, cuando se repite en todos los sumandos, bueno, no tendría que ser en todos, ¿no? Pero en varios sumando la misma cantidad, el mismo factor, se puede sacar factor común, pero para derivadas integrales no suele ser aconsejable. Es más fácil todo desglosado, cuanto más sumando haya mejor, y a partir de ahí derivar a lo loco, ¿vale? Venga, yo derivo respecto a la variable y, luego no se va ningún sumando, pero se quedan casi iguales, fijaros. Derivada del primer sumando respecto a la variable y, coseno de x es una constante que yo dejo tal cual, y la derivada, que lo hemos visto aquí, ¿vale? Antes, la derivada de una exponencial simple que se llama la derivada elevado a y respecto a y, la misma exponencial. Menos, ¿cómo hemos dicho que es la derivada de esa exponencial? Pues la propia exponencial, ¿vale? Menos, y ojito con este menos, porque esa derivada, como había dicho yo antes, ya la teníamos hecha, ¿vale? La derivada de este paréntesis de aquí, me queda todo esto de aquí. Pues copiamos y pegamos, ¿vale? Menos e elevado a y, menos y por e elevado a y. ¿Que no nos damos cuenta? Pues tocaría hacerlo de nuevo, que no pasa absolutamente nada, pero vamos a perder más tiempo. Y ya por último, si hay alguna cosa que pudiéramos simplificar o agrupar, pues por supuesto que lo hacemos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se puede agrupar esas 2 menos e elevado a y. Una cantidad más una cantidad nos queda 2 veces dicha cantidad, pues si esas cantidades son negativas, menos a menos 2 veces dicha cantidad, que es lo que vamos a poner por aquí. Luego e elevado a y por coseno de x menos 2 veces e elevado a y menos y por e elevado a y. Y ahora, como había dicho antes, si quisiéramos, que no es ni mucho menos obligatorio, pero es muy aconsejable a la hora de hacer simplificaciones o a la hora de hacer sustituciones, ¿vale? Pues sacamos a aquellos factores que se repitan en todos los sumandos como factor común. Lo que me quedaré aquí, pues pongo el factor común normalmente delante, multiplicando a todo aquello que no haya metido en un circulito. Es decir, coseno de x menos 2 menos y. Y si yo tengo que sustituir aquí, en este caso de abajo, la y, pues tendría que ponerla tan solo sustituirla 2 veces, por aquí y por acá. Mientras que en el de arriba, una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. ¿Vale? Aquí hay que sustituirla 4 veces y aquí tan solo 2, para que os fijáis que por eso es conveniente sacar factor común a la hora de hacer sustituciones. Y también simplificaciones, aunque eso quizás no se vea tan claro. Venga, pues ya que estamos con exponenciales, vamos a seguir con otra derivada exponencial. Esta quiero recordar que sí era simétrica, que aún no le he echado el vistacillo. Y no me acuerdo qué número sería 14. Ejemplo 14. Esta es de un examen. Puede parecer muy complicada, pero no lo es tanto. Quizá pueda ser un poquillo larga, eso yo no lo discuto, pero como la función va a ser simétrica, pues eso que nos podemos ahorrar a la hora de hacer derivadas parciales. Y vamos a hacer primeras y segundas derivadas parciales, ¿vale? Repito, si yo intercambio mi x por mi en todas esas funciones, es decir, si pongo f de x, me queda y por x por e elevado a y más x, que es exactamente igual que lo de arriba. Y por tanto, al ser exactamente igual, es una función simétrica. ¿De acuerdo? Y eso pues hace que ganemos mucho tiempo a la hora, por ejemplo, de hacer estas primeras derivadas parciales y también, como ahora después veremos, las segundas derivadas parciales de x cuadrado y cuadrado van a ser simétricas. Venga, pues a la hora yo de derivar f' de x, lo repetiré una y mil veces si es necesario. Mi variable es la x, pues yo todo lo que vea que no lleva una x es una constante, números y letras inclusive. Por ejemplo, la y. Pues la y en este caso es una constante. Yo derivo respecto a mi variable x y nos damos cuenta de que ahí tenemos un producto de dos funciones que llevan la misma variable.
Y mucha gente dirá, yo veo tres productos, 1, 2 y 3. Y es cierto, hay tres productos, pero solo dos de ellos llevan la misma variable. El de la y esta que hay en medio, pues lo podemos coger o bien como u y el resto nuestra v, o esto como u y el resto la v. O incluso esto la u y esto mi v y la y que multiplica todo, puesto que es una constante. ¿Vale? Como queramos. Yo voy a ponerle a esto de aquí la u y a esto otro de aquí la v. Y digo derivada del primero. Derivada de 3x sabemos que es 3. Pues derivada de y por x, si la y es una constante, y. ¿Vale? Derivada del primero. Y por el segundo sin derivar. ¿Vale? U' por v. Más el primero sin derivar, es decir, x por y. Borras por aquí arriba. Esto sería u simplemente por v'. ¿Cuánto vale la derivada de una exponencial? La propia exponencial multiplicada por la derivada del exponente, que vale 1, multiplicada por el logaritmo neperiano de la base, que tampoco hay que ponerlo porque valdría 1. Luego así se queda. Y que ya lo dije antes, muchas veces ocurre que cuando estamos derivando una función exponencial, como es recursiva, vuelve a repetirse. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tenga que derivar esta expresión, que es lo mismo que mi función original, ¿vale? Y por eso, pues, si te das cuenta, es más fácil de derivarla ahí que otra cosa. Pues cuando yo derive mi función original, la que he metido en un circulito, que es esta misma, respecto a la variable x, pues me quedará todo esto. ¿Vale? Parece raro porque dice, oye, ¿cómo la función más chiquitilla al derivarla me queda esa misma función añadiéndole algo más? Pues porque la función exponencial es así de caprichosa. Se vuelve a repetir ella misma, ¿vale? Entonces, de eso si nos damos cuenta, pues yo luego derivaré este sumando y este ya lo tendré hecho. Luego puede parecer larguillo, pero como es recursiva y se van repitiendo, esa ventaja que tiene. Y además, como la función era simétrica, eso significa que si intercambio la x por la y, pues me queda f' de y. Luego f' de y será igual a x por nuestra exponencial más x por y por nuestra exponencial otra vez. Y daros cuenta de una cosa que os he dicho varias veces en las exponenciales, que cuando tú tienes una exponencial y la estás integrando o derivando, el exponente no te puede cambiar jamás, si no es que tú has hecho alguna modificación, que se puede, pero que no aconsejo, a no ser que sea ya para simplificar como resultado final. Eso no me puede cambiar. ¿Vale? Pues venga, vamos con las segundas derivadas parciales. Lanzamos aquí flechas a lo loco. Yo tenía por aquí arriba f' de x, pues al derivarla otra vez me va a quedar una f segunda de x o x cuadrado, luego de xy y por aquí abajo f segunda de y cuadrado. Venga, pues vamos con f segunda de x cuadrado que casi está hecha, porque repito, solo tendríamos que derivar el primer sumando, puesto que el segundo sumando ya lo tenemos derivado, ¿vale? Recordad que esto es lo mismo que f de xy. Luego yo derivo el primer sumando. ¿Y cuánto vale la derivada de f respecto a x? F' de x, que es todo, aquí no se está viendo, perdón, todo lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Venga, pues derivada del primer sumando, como la y es una constante, pues aquí no vamos a tener regla del producto que valga, sino que esa y se queda multiplicando a la derivada de la exponencial, que es muy pesada porque se queda exactamente igual. No hay quien se la lleve de en medio, ¿vale? Más f' de x. Copio por aquí f' de x. Copio su valor, porque como una función recursiva se repite por aquí todo esto, pues más y por e elevado a x, que si nos damos cuenta, pues dices, coño, pues si eso se repite dos veces, pues dos veces y por e elevado a x más. ¿Que no nos damos cuenta? Pues lo dejo así, ¿vale? Y si acaso luego lo sumo.
repito, como este sumando y este sumando son el mismo, y esto pasa en la exponencial, al ser recursivo se va repitiendo, pues se van agregando. Luego nos quedaría 2 veces y por e elevado a x más x por y por e elevado a xy. ¿Vale? Fijaros que antes de hacer f segunda de x y luego comprobar el teorema de Schwarz, como hemos dicho que la función es simétrica, si cambio la x por la y, pues obtengo del tironazo f segunda de cuadrado. Esto es la gracia de las funciones simétricas. Por eso esta función parece muy chunga de derivar porque nos salen exponenciales y muchas variables, pero luego hay muchas cosas que se hacen del tironazo por propiedades matemáticas. Luego aquí me quedaría 2 por x, si no nos hemos equivocado, claro, por nuestra exponencial, más x por y, por quien si no, nuestra exponencial. Y fijaros que el exponente no me cambia nunca. Yo lo podría cambiar pues, utilizando algunas propiedades algebraicas, pero que no nos interesa. Y ahora derivo pues mi f' famosa de x respecto a la variable y. ¿De acuerdo? Toda esa función. Entonces me va a quedar, para que quedemos con el cante, este primer sumando, pues lo que me tenga que quedar, que va a salir otra vez la derivada de un producto, más quién, pues f' de y. Es decir, todo esto de aquí. Todo esto de aquí, ¿vale? Pues derivada del primer sumando. Esto le voy a llamar la u, que aunque ahí arriba ponga u', pues esto yo lo voy a llamar u, y todo esto v, ¿vale? De hecho, como yo tengo aquí la pizarrilla, pues borro la u por la cara, la u', perdón, y ahora digo esto se llama u y esto se llama v, que no hace falta ponérselo. Si tú sabes que es cada ingrediente, no hace falta estar todo el rato poniendo u, v, etc. Luego, derivada del primero, 1, que no hace falta ponerlo, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Que es que la derivada de ese segundo, ya sea respecto a x o respecto a y, es todo el rato la misma, ¿vale? Más, y ahora este segundo sumando. ¿Cuánto me queda su derivada? Pues todo lo que tengo yo por aquí abajo. Como era la propia función f, que se repetía dentro de la primera derivada, pues al derivarla me queda f' de y y yo voy copiando por aquí. Pues más x por e elevado a x más x por y por e elevado a x más. Las exponenciales, si os fijáis, todo el rato evidentemente iguales, si no es que nos hemos equivocado en algo o hemos simplificado algo. Y por ejemplo, para ejercicios que tienen tanto sumando y que seguramente luego habrá que sustituir, porque esto es parte de un ejercicio, pues seguramente era de extremo relativo o algo así, todas aquellas cosas que se vayan repitiendo y la función exponencial tiene que hacerlo porque es recursiva en su derivada, pues la sacamos factor común, ¿vale? Y también habría que comprobar que esto es igual, que yo no lo voy a hacer porque me creo que esté bien hecho, que f segunda de x, que ha de cumplirse siempre en vuestro ejercicio, ¿vale? Por el teorema de Schwarz. Y como digo, para ejercicios en donde tengamos que hacer alguna simplificación o sustitución, esa elevado a x más y, pues yo la sacaría factor común y va multiplicando a 1 más y más x más xy, ¿vale? Y así, fijaros, más o menos rápido, no sé lo que habré tardado en este ejercicio, pero 10-15 minutos a lo sumo. Hombre, yo es verdad que voy más rápido y tal, ¿no? Pero me refiero que no es tan largo como parece, porque podemos aprovechar muchas propiedades matemáticas que yo estoy comentando por aquí, como por ejemplo son la simetría, que al principio pasáis de ella y luego decís, uff, pues al final va a valer la pena. Y también que la función exponencial, al ser recursiva, se va repitiendo. Ojillo, que esa función exponencial, siempre que la he derivado, me ha quedado lo mismo, porque la derivada del exponente, ya sea respecto a la x o ya sea respecto a la y, hace que valga 1. Si yo, por ejemplo, tengo e elevado a x menos y, si yo lo derivo respecto a x, se queda igual, pero, vale, estoy derivando aquí respecto a la x, sin poner f' de x, f' de y. Y si lo derivo respecto a la variable y, no se queda exactamente lo mismo, porque la derivada del exponente vale menos 1. Pues multiplico por menos 1 y me quedaría así. Y vamos a ver otro ejemplo más.
de una función que puede parecer más sencilla que todas estas, pero a veces nos cuesta, ¿vale? Que sería el ejemplo número 15. Voy a borrar esto de las últimas exponenciales que puse por aquí. Vamos a hacer zoom, que no nos quedemos ahí ciegos. Borro esto. Y ejemplo 15, como digo, donde también vamos a calcular primeras y segundas derivadas parciales de una función que podría aparentar que es simétrica, pero no lo es, ¿vale? X por y más 1 partido por x más, si esto fuese 1 partido por y, sí que sería simétrica, pero el ejercicio ponía 8 partido por y. Pero bueno, no es simétrica, pero no es muy difícil. Más comparado con la anterior que acabamos de hacer. Venga, vamos con ello. Vamos a calcular nuestra f' de x, f' de y, y luego también las segundas derivadas parciales. F' de x, pues vamos derivando sumando por sumando, como es respecto a la variable x, todo lo que nos lleve x será una constante, ¿vale? Luego esta y que tenemos por aquí sería una constante, que como está multiplicando la dejaremos multiplicando, y todo esto de acá también es constante y como va sumando o restando, se anula al derivarlo. Venga, pues la derivada del primer sumando, derivada de 3x, 3, pues derivada de x por y respecto a la variable x, y más 1 partido por x, pues yo voy a poner ya su truquillo directamente, que ahora explico ahí arriba cómo era, 1 partido de x cuadrado, y lo otro que repito, no hace falta ponerlo, sería más 0. ¿Cómo he hecho yo el segundo sumando de manera muy rápida? Pues porque cuando tenemos una constante, la que sea, ¿vale? Puede ser el 1, puede ser un número más complicado, lo que sea, dividido entre una variable y lo importante que está elevado a 1, pues la derivada de todo esto se quedaría de la siguiente manera. Voy a poner constante entre variables porque a la constante le ponemos un menos delante, le cambiamos el signo y a la variable la elevamos al cuadrado. Lo que hice yo por aquí. ¿Vale? Luego f' de x y menos 1 partido de x cuadrado. Y el más 0 este que lo podemos quitar. Y ahora f' de y. Pues derivo respecto a la variable y. Allí donde me aparezca y es donde me tengo que fijar. Todo lo demás es una constante, en este caso la x. Luego este segundo sumando, por ejemplo, aquí es el que se me va a dar la hora de derivar. Venga, primer sumando. F' de y. ¿Cuánto vale la derivada de esa función? De solo ese sumando respecto a la variable y. Pues vale x. ¿Vale? El segundo sumando que se nos va. Y aquí que vamos a hacer el mismo truquillo porque tengo una constante partido mi variable elevado a 1. Pues menos la constante partido la variable al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ya por último, segundas derivadas parciales. Que nos darían nuestras amigas. Aquí he puesto una i. Vamos a ponerlo bien esto. Pues f segunda de x cuadrado, f segunda de xy, que tiene que ser igual que f segunda de ix, y f segunda de y cuadrado. Voy a mover esto un poquillo hacia la derecha, párate. Y vamos a derivar otra vez respecto a la variable x. Si yo derivo respecto a la variable x, todo lo demás es una constante. Luego eso se anularía, ¿vale? Y ahora sí, ya en el segundo sumando tenemos que hacer la regla del cociente. Luego, el menos que no se me olvide, y vamos a hacer la regla del cociente. Lo de arriba lo llamo u, lo de abajo lo llamo v, derivada de lo de arriba. Y quiero que tapemos o mentalmente con el dedo lo de abajo. Derivada de lo de arriba, 1, derivada de una constante, si va suelta, 0. Por lo de abajo sin derivar, que no haría falta ponerlo, porque 0 por lo que sea 0, menos, y esto sí es muy importante, porque este menos junto a este otro menos, luego hará un más, pues menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y todo lo que hay debajo lo encerráis en un paréntesis y lo eleváis al cuadrado. Luego aquí me queda menos por menos más. En la parte de arriba 2x y en la parte de abajo x a la cuarta, x al cuadrado
potencia de potencia se multiplican sus exponentes y se puede simplificar una x de arriba con una de abajo y nos quedaría abajo al cubo. Luego 2 partido x al cubo. Más fácil si cabe, cuando yo derive esa misma función respecto a la variable y. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora todo este sumando, como no contiene ninguna y, es una constante y se nos va, y la derivada de y respecto a sí misma, 1. Ojito que esto tiene que salir igual, que lo vamos a comprobar, que f segunda y x. Si yo derivo esto ahora respecto a la variable x, pues todo esto es una constante y se me va, y la derivada de x respecto a sí misma, 1 también. Luego, efectivamente, y tiene que ocurrir siempre, se cumple la igualdad de las segundas derivadas parciales cruzadas. Luego se cumple el teorema de Schwarz. Y por aquí abajo, parecido a f segunda x cuadrado, pero con otro numerillo, pues la derivada del primer sumando se nos va porque no hay ninguna y. Cuidéis yo con los menos, ¿eh? Menos regla del cociente. Derivada de lo de arriba, 0, por lo que sea 0. No hace falta ponerlo, pero yo lo pongo para que veamos de dónde viene. Menos, que junto a este otro menos, pues me hará un más, le va a cambiar el signo. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Y lo que tenemos abajo lo metemos en un paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Luego aquí me queda menos por menos más 2i partido y a la cuarta, y como antes también simplifico. Una de i de arriba con una de abajo, pues me queda 2 partido, he dicho 2 y me estoy equivocando, ¿eh? Ahí sí, perdona. El de arriba sin derivar, pues esto me daría un 16. 8 por 2, que vale 16. Dividido entre i al cubo. Y así se quedaría ese esquema completo de derivadas parciales para este último ejemplo que estamos viendo por aquí, el número 15.